Hola, en este vídeo vamos a hablar de la otra opción para manejar datos de forma masiva, como son las tablas dinámicas y los subtotales. Sobre todo las tablas dinámicas. Los subtotales es algo casi que queda como resto y que ya prácticamente no se utiliza, no tiene mucho sentido utilizarlo en Excel. Trabajamos sobre esta hoja de datos que hemos visto antes de ingresos del Ayuntamiento de Valladolid a 31 de diciembre de 2020. Dentro de las herramientas de datos tenemos aquí los subtotales. Es un resto que yo creo que no tiene ninguna utilidad hoy en día, una vez que sabemos manejar, que sabemos que existen las tablas dinámicas. Pero os lo cuento de forma rápida, para que luego veáis la diferencia y veáis lo poco útil que es. Para manejar esta opción tenemos que tener claro lo siguiente. Tenemos que tener datos en una tabla que estén ordenados en bloques, ¿vale? Haya una ordenación de los datos en bloques. Si no hay ordenación en bloques, no tiene sentido hacer uso de subtotal porque nos empieza a dar datos que nos ponen la hoja peor de lo que está. Aquí fijaros que los datos están ordenados en bloques. Están ordenados, fijaros, esta hoja viene perfecta para hacer el ejemplo, capítulo, artículo y concepto. Está todo ordenado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y dentro de cada capítulo sus artículos. Bloque del 22, bloque del artículo 29, 30, 31, bloque 32, artículo 33, está todo por bloques. Incluso dentro de cada bloque también, ¿de acuerdo? O sea, dentro de cada artículo, en este caso los conceptos también están agrupados por bloques. Me refiero, esto no tiene sentido que lo hiciéramos si la tabla estuviera ordenada por la denominación de las aplicaciones, ¿vale? ¿Acepto? Aquí lo ordena de forma alfabética por esa columna y aquí está todo mezclado. Aquí no hay ningún bloque, aquí son textos escritos, prácticamente cada celda tiene un texto distinto. Entonces aquí esto no va a resultar exactamente igual de bien que si los datos estuvieran ordenados de esta manera, que es como estaban antes. Vamos a ver los dos ejemplos solo viendo su total por si alguien lo quiere utilizar o por si alguien todavía tiene hojas en las que esté utilizado este concepto. ¿Cómo se utiliza? Muy fácil. Me pongo ahí en cualquier celda sin seleccionar nada y doy a subtotal. La máquina sabe dónde están todas las celdas, por eso es importante lo que os he dicho muchas veces. No dejéis filas en blanco, no dejéis columnas en blanco en una hoja. Porque al final, si no, todas estas herramientas no van a funcionar. Y os podéis hasta cargar la hoja entera. ¿Vale? Nunca se dejan filas en blanco, nunca se dejan columnas en blanco en las hojas de Excel. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos. Hay que gestionar simplemente los datos de este panel. ¿Vale? Para cada cambio primera cosa, ¿qué quiero hacer yo? Quiero calcular los totales, por ejemplo. Quiero calcular las sumas parciales por cada capítulo. Quiero que al final de cada capítulo me calcule las sumas, por ejemplo, de las previsiones iniciales o de las previsiones definitivas o de cualquiera de estas columnas que tenemos aquí. Por ejemplo, las previsiones definitivas, por ejemplo, básicamente son las mismas, ¿no? Parece que no hay diferencia. De hecho, bueno, podríamos eliminar una de las dos columnas, pero como no hemos puesto aquí a manipular, obviamente podríamos, o sea, ¿cómo se podría ver aquí, por ejemplo, si estas celdas son las mismas o son distintas? Esto es muy fácil. Aquí hacemos un paréntesis, ¿vale? Iguales, por ejemplo. Puedo hacer un si esta celda es igual a esta, ¿eh? No hago nada, comillas, comillas. Y si no pongo aquí, por ejemplo, distinta, ¿de acuerdo? Pincho y arrastro. En este caso veo que hay algunas celdas que son distintas. Fijaros aquí, distinta, 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 estas, ¿vale? Porque ha habido un cambio. Entonces, esto es un uso práctico de
Por ejemplo, del condicional. Si esta celda es igual a esta, no me pintas nada. Y si no, pues me escribes la palabra distinta. Entonces yo veo aquí donde están los distintos y luego incluso jugando con la opción del filtro y digo, muéstrame solo los que sean distintos. Y tengo aquí las cantidades que han cambiado, por ejemplo, ¿eh? Yo qué sé. Son eh, ejercicios de aplicación de lo que hemos ido viendo, que os digo que esto a cada cual le surgirá la necesidad en su trabajo. Si le apetece utilizar Excel, si no, pues obviamente no le va a surgir la necesidad nunca, porque si no se pone a utilizar la herramienta en su día a día, pues obviamente no le va a sacar partido porque no lo va a aplicar a su día a día. El día a día de cada persona, pues obviamente es particular, ¿no? Bueno, pues en este caso era solo comprobar a ver si las dos columnas tenían los datos exactamente iguales para prescindir de una de ellas, pero como no es así, pues nos quedamos con las dos. Vale, el tema es que queremos obtener para cada capítulo el total de las previsiones definitivas, la suma de las previsiones definitivas separado por capítulos, ¿de acuerdo? Ya sabemos lo que queremos, vemos que se puede hacer ahora con su total. Para cada cambio en la columna capítulo, ¿qué función vamos a usar? Una de las básicas. Aquí no hay más que las básicas, ¿eh? No tenéis más que las básicas. Tenéis el contar, ¿vale? Realmente contara es el recuento total, el, el contar es el recuento numérico, contar es el recuento total, la media, el máximo mínimo, producto, contar son los números, este es recuento, es el contara, contar es el contar números. También Excel a veces pone las cosas un poco complicadas, pero bueno, si nos queda claro lo que hemos ido viendo durante el curso, tenemos que saber distinguir. Recuento numérico contar, recuento contara, ¿vale? En este caso la suma. ¿Dónde agregamos el subtotal? ¿Sobre qué lo queremos calcular? Yo lo quiero calcular sobre previsiones definitivas, ¿vale? Lo marco aquí. Lo podría calcular sobre todo, ¿eh? Sobre todas las columnas. Pasa que va a quedar un batiburrillo de números que para el ejemplo me basta y me sobra con que lo veamos solo sobre uno. ¿Por qué reemplazar subtotales actuales? Porque yo podría ejecutar la opción de subtotal varias veces. Igual porque quiera hacerlo sobre varios bloques, igual porque quiera hacerlo primero una suma, luego una media, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso me da la opción de reemplazar. Aquí yo solo puedo utilizar suma. Imaginaos que aparte de suma yo quisiera un contar. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la suma primero y luego hacemos un conteo. El resumen le queremos debajo de los datos. Y esta opción de salto de página es por si lo quisiéramos imprimir. Acepto. Con esto relleno. Para cada cambio en capítulo me vas a sumar los totales en la columna previsiones definitivas, con lo cual voy a obtener un total de previsiones definitivas por capítulos, ¿vale? Y en este caso, como es la primera, esta opción la podría prescindir, ¿vale? Lo de reemplazar, porque da igual que lo ponga que no, va a ser lo mismo. Acepto. Eso es lo que me sale, ¿de acuerdo? Capítulo 1, total 1. ¿El 1 de dónde le saca? De estas celdas. Este 1 es porque aquí pone 1. Este 2 es porque aquí pone 2. Total 1, aquí tenemos 119.000. Es el total de estas. Si yo las selecciono, ahí abajo viene la suma, 119.000. Aquí tenemos el total 2, aquí tenemos el total 3. ¿Qué ocurre? Aparte de los subtotales, permitirme esto, fijaros que me han sacado aquí a la izquierda esto, ¿de acuerdo? Si pincho en 1, me aparece el total general. Si pincho el 2, me aparece el total por bloques, en este caso por capítulos, y si pincho el 3, me aparece el total totalmente detallado, ¿vale? De hecho, aquí puedo pinchar solo en este y ver el detalle solo del 2. Es una herramienta muy potente y parece muy útil, ¿de acuerdo? Es una opción. Hay gente que le vale con esto y no le hace falta llegar más allá a las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Esto también se podría haber conseguido con filtros. Te vas a filtros, filtras por capítulo. Y una vez que lo tienes filtrado, te lo llevas a otro sitio y haces un total. Si hay mil formas de hacer lo mismo. Si es que Excel te permite hacer de muchas maneras lo mismo. Son diferentes herramientas, cada cual que utilice las que necesite. Si quieres sacarle partido a la herramienta, ya os digo, si no, pues lo hacéis a mano y ya está. Vale, más cosas. Me vuelvo aquí a la opción total y vuelvo a aplicar otro subtotal. ¿Para qué? Para el conteo, por ejemplo. Hago el contar, recuento, recuento de contenidos. ¿También de qué? De previsiones definitivas.
Y también debajo de los datos el resumen. Y no reemplazo. No reemplazo los subtotales actuales. ¿Vale? Quiero que se queden los que hay más los que voy a crear ahora, que es un recuento. Acepto. ¿Qué es lo que he ganado? Pues nada. Lo que he ganado ahora, fijaros. 1. Me dice que tengo 156 datos en capítulos. Voy al 2. Me dice que tengo 156 datos. Me voy al 3. Aquí ya lo tengo separado. Me dice que en 1 tengo 6 datos. Esta es su suma. En el 2 tengo 7 datos. Esta es su suma. En el 3, en el bloque 3 tengo 61 datos. Esta es su suma. En el bloque 4 tengo 73 conceptos y en el bloque 5 tengo 9 conceptos, ¿de acuerdo? Y esta es su suma. Y aquí ya si voy al 4 ya veo todo en detalle. O aquí lo mismo, voy al 3 y puedo ir abriendo aquí estas opciones. ¿Vale? Veo aquí estos 7 con su total. Aquí veo los 6 de arriba. Esto es lo que me permite hacer la herramienta subtotal. ¿No? Obviamente, si esto lo dejamos así y lo guardamos así, así se queda guardado en la hoja. Archivo, guardar como, escritorio, para tablas dinámicas. Pongo aquí ejemplo subtotales. Claro, cuando vayáis a Moodle vais a ver 2 millones de archivos porque estamos generando varios archivos con cada ejemplo, que esto no es Word, esto es mejor que tengáis muchas hojas con las que trabajar, independientemente de que podáis buscar vuestras propias hojas en vuestro puesto de trabajo, pero bueno, al final, cuanta más información tengáis para trabajar, mejor. Como en el curso no se os va a exigir durante el curso hacer ninguna cosa de forma obligatoria, con que sigáis los vídeos y si queréis probar los ejercicios perfectos es más que suficiente. Guardo aquí, ¿vale? Yo lo que me refiero es esto. Esto que acabo de guardar. Sabemos que lo hemos creado nosotros, pero tú suponte que abrís un documento de Excel y os encontráis esto. Tenéis que saber lo que tenéis entre manos. Hay que saber que estos iconos aquí a la izquierda significan que tenéis unos subtotales y tenéis que saber manejarles. Y obviamente esto está para eso. El curso es para que sepáis hacer cosas si las tenéis que hacer desde cero y para que sepáis manejar cosas si llegan a vuestras manos en esta situación y saber que esto es un subtotal y no es un filtro y saber trabajar con ello y volverlo en sí y jugar con las opciones que tengáis porque Excel también es muy dado a que trabajéis muchas veces con datos que no son vuestros, con hojas que no son vuestras, que os hacen llegar otras instituciones, personas, empresas, datos que hay en una carpeta de personas que han estado trabajando antes que vosotros o que vosotras en el puesto de trabajo. ¿Eh? Obviamente, si la hoja está bien hecha, perfecto. Si no está bien hecha, podéis tener muchísimos problemas. Y todos ellos, por lo menos que este curso os valga también para identificarlo. ¿Qué es cada cosa y para qué vale? ¿Vale? Y luego, herramientas en las que se utilizan este tipo de objetos. Me importa el concepto. Que tengáis Excel entre manos es lo de menos. Otras herramientas que no son Excel también permiten hacer estas cosas. Vale, cierro esta parte. Cierro, aquí no guardo porque es el documento que tenemos ahí. Y vuelvo a partir de este, para tablas dinámicas. Segunda y última opción de este vídeo para manejar datos. Las tablas dinámicas. Eso ya es lo más cómodo, lo más útil, lo más potente que podéis tener para manejar datos. ¿De acuerdo? Pero como todo, depende de la necesidad. Tenéis filtros avanzados. Tenéis subtotales, tenéis tablas dinámicas, tenéis formatos condicionales, tenéis muchas formas para trabajar con grandes datos o con datos masivos. Igual os viene bien una o dos. No la tabla dinámica tiene por qué ser la que os valga siempre. Igual os vale simplemente con un filtro normal. Eso hay que valorarlo, tenéis que valorarlo según lo que necesitéis. Vale. Las tablas dinámicas que hacen. La tabla dinámica sobre este ejemplo no va a ser muy útil. Vamos a hacer la tabla dinámica sobre el ejemplo de las personas, que va a ser más útil, sobre todo porque tiene más datos. ¿Vale? Luego esto es aplicable a cualquier otra opción. Bueno, no, mejor vamos a hacerlo desde aquí, ya que lo tenemos preparado, lo vamos a trabajar desde aquí con ello. Que tampoco me quiero meter a mucho detalle con las tablas dinámicas, entonces nos va a valer con esto. ¿Vale? Vale. Más tablas dinámicas.
Primero, la tabla dinámica hay que crearla. La tabla dinámica es un objeto que hay que crear. Como objeto que hay que crear, hay que irse a insertar. Insertar tabla dinámica. ¿Vale? Insertamos una tabla dinámica, igual que antes. No selecciono nada, inserto la tabla dinámica y la máquina sabe perfectamente dónde están los límites de las celdas sobre la que yo estoy y me coge todo el rango de celdas alrededor de donde yo estoy, donde no se encuentre saltos de filas completas o columnas completas. Por defecto, me pone un nombre, el nombre en este caso de la hoja en la que estoy, perfecto, no hay ningún problema. Me selecciona aquí los datos y la tabla dinámica va en una nueva hoja de cálculo. ¿Vale? Es también lo habitual, que se cree una hoja nueva de cálculo solo con esta tabla dinámica. Aceptar. Esta es mi tabla dinámica, que ahora está vacía. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se trabaja con la tabla dinámica? Luego abrimos también el de datos personas para jugar también con esta otra opción, por si acaso os es útil verlo desde dos puntos de vista. El punto de vista de estas cantidades que son económicas y el punto de vista de las personas que son datos, digamos, como más cercanos muchas veces, ¿no? Que a veces trabajar con datos que no son cercanos parece que nos complica las cosas. Aquí tenemos la tabla dinámica y aquí tenemos los nombres de las columnas, lo que llama la máquina los campos de la tabla. Es como que estuviéramos trabajando con una especie de base de datos. Y aquí tenemos las herramientas de tabla dinámica, análisis por un lado y diseño por otro. Parte de diseño me puede ser útil sobre todo para la parte de los informes, ¿vale? Y la parte de análisis, pues esto ya no lo vamos a utilizar aquí como tal. Vale. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Se van arrastrando a estas cuatro cajas de aquí abajo las columnas que yo quiero que se muestren en mi tabla dinámica. Las columnas solo pueden estar en una de estas tres cajas, o en filtros, o en columnas, o en filas, salvo que en valores pueden estar repetidas sin ningún problema. Me refiero que no vais a poder poner la misma columna en filas que en columnas, o en filas sin filtros. Entonces, de estas tres, solo va a ir en una, o en columnas, o en filtros, o en filas. Y en valores sí que puede ir un campo repetido, ¿de acuerdo? Vale. Primero, si queréis, vamos a, por ejemplo, la parte de los capítulos, ¿vale? O si queréis, la parte de los conceptos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los códigos de los conceptos. Les metemos aquí conceptos. Aquí tenemos todos los conceptos. Si esto es muy grande, para hacer el ejemplo, fijaros que yo pincho aquí arriba, así quito los campos, metemos los artículos, ¿vale? Igual es más cómodo trabajar con los artículos, ¿de acuerdo? También puedo meter los capítulos y fijaros lo que empieza a pasar. Meto los capítulos primero, los artículos después, fijaros cómo va la máquina organizándome la información. Claro, este es el texto que viene aquí. Este es el texto, cap 1, art, viene solo el número. Obviamente yo podría aquí añadir el cap 1, art 10 para que fuera más explícito para mi ejemplo particular. Podría hacerlo. La diferencia es obvia. Encontrarme aquí solo 1, 10, 2, 21, 3, para una persona que sea quizás de ese departamento, quizás le sea cómodo de leer así. Para una persona que no sea de este departamento, quizás no sea cómodo y prefiera que ponga cap 1, cap 2, cap 3 y aquí, por ejemplo, que ponga ART10, ART21, ART35, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Ahora vemos algo particular en base a esto, ¿de acuerdo? Si yo tengo aquí unos datos de una tabla dinámica, ahora cuando la estoy construyendo, fijaros que si yo voy aquí metiendo campos, la máquina me va haciendo los datos, me les va mostrando de forma jerárquica, ¿vale? Es algo bastante cómodo y bastante útil, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como ahora querer decir, y ahora me vas a poner la suma, por ejemplo, eso que hemos hecho antes, las previsiones definitivas, ahora lo vamos a añadir aquí, lo que hemos hecho en el subtotal. Cogemos las previsiones definitivas y son valores, ¿verdad? Las traemos a valores. Y ya está. Ahí tenemos las previsiones definitivas, ¿de acuerdo? Las tenemos ahí tal cual. Tenemos la suma total de todo el capítulo 1, aquí tenemos la suma total, vamos, del artículo, es que me estoy liando aquí, que sí, capítulo, ¿de acuerdo? La suma total de los conceptos del artículo 10, del artículo 11, del artículo 13, del artículo 21, estas son las sumas totales directamente, lo ha hecho la máquina. Y luego el total general,
acuerdo? Que coincide obviamente con todo lo que tenemos en la hoja, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir con este total de todas estas cantidades de aquí, obviamente, ¿vale? O sea, perdón, que es esta otra columna. Entonces el total tiene que coincidir con este, ¿vale? Esos 262, 140, 759 son estos 262, 140, 759, obviamente. Fijaros que aquí no hay decimales. Ahora veremos cómo configuramos que aparezcan aquí decimales o no, pero estas son las tablas dinámicas. En 3 arrastres de ratón he conseguido esto, ¿vale? Otra cosa es que esto me valga o que yo quiera. Podemos añadir otra vez las previsiones definitivas. ¿Para qué? Por ejemplo, para que me dé, fijaros, aquí tengo suma, yo puedo pinchar, configuración del campo de valor y decir que en lugar de suma quiero que me cuente. Y me hace aquí el conteo. Y me cuenta, por ejemplo, ¿vale? Me cuenta. Obviamente yo esto también lo puedo cambiar el nombre. Puedo aquí cambiar el nombre, ahí o aquí. Puedo venir aquí, configuración, y aquí arriba en el nombre puedo poner aquí cantidad, por ejemplo. Cantidad, ¿no? Pone cantidad y aquí, por ejemplo, puedo poner despliego, configuración. Aquí puedo poner suma o total, si queréis. Total, para que quede más corto, previsiones definitivas, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo jugar con estas opciones. Si es que es útil. Veo que aquí, por ejemplo, tengo 23, ¿de acuerdo? Dentro del artículo 3, capítulo 3, artículo 39. Tengo 23 conceptos, ¿de acuerdo? Y esos 23 conceptos suman esta cantidad, ¿de acuerdo? Esto lo puedo poner ahí, lo puedo poner al revés, ¿vale? Puedo poner primero la cantidad, puedo poner, ¿de acuerdo? Estas son opciones para que juguéis. Y esto lo mejor es que con una de las hojas que tengáis de este curso o de vuestro propio puesto de trabajo, probéis con estas opciones, ¿vale? De aquí poco más, no voy a contaros más cosas. Con esto es suficiente. Yo podría ir aquí a esta otra hoja y hacer lo mismo. Aquí hacer una tabla dinámica, insertar tabla dinámica, ¿vale? Acepto. Y tengo una tabla dinámica en la que, por ejemplo, por poblaciones, quiero sacar, fijaros que puedo hacer aquí por poblaciones, quiero sacar el peso medio y la altura media, ¿vale? Tan fácil como eso. Peso medio y altura media. Aquí pone suma. Voy a configuración y pongo promedio. Y voy a la altura y pongo también promedio. Y acabo de obtener de forma muy fácil la media de peso y la media de altura por poblaciones. ¿De acuerdo? Fijaros. ¿Para qué es esta caja filtro? La caja filtro es para filtrar los datos. ¿De acuerdo? Por si yo quiero filtrar los datos. Imaginaos que la población yo la pongo aquí, ¿vale? Y en este caso tengo para filtrar, fijaros, solo Barcelona, ¿vale? O Barcelona, Madrid y Sevilla, pues la media de esas tres, ¿de acuerdo? Pero claro, ya no es esta información de aquí, ya no es lo mismo que si las ponemos aquí. Fijaros que aquí también puedo filtrar, ¿de acuerdo? Entonces, depende de dónde se ponga, te da una información u otra. Más cosas. Estos datos, obviamente, todos estos datos se pueden formatear. ¿Pero desde dónde? Desde aquí mismo, promedio de altura. Aquí tenéis configuración del campo de valor. Aquí tenéis el formato de número. Aquí le tenéis, formato de número. Es un número con decimales. Número con 2 decimales. Acepto. ¿Vale? Acepto. Número con decimales. Este otro igual, el peso. Configuración del campo de valor. Formato de número. Número con 2 decimales. Acepto. Número con 2 decimales. ¿Vale? En lugar de esto también se podrían sacar porcentajes directamente. Se podría ver. Para estos datos quizás no tenga mucho sentido. ¿Vale? Para estos datos igual sí, aquí. ¿Cuánto es el porcentaje en vez de las cantidades? Yo aquí podría decir estos totales, ¿vale? Que están puestos como totales, yo podría poner los datos como porcentaje sobre el general, porcentaje sobre el total general, ¿de acuerdo? Quizás no tenga sentido hacer el desglose por, eh,
por artículos o por capítulos y con un solo nivel me valdría. Hacemos, si queréis, otra hoja nueva. Insertamos otra hoja nueva, tabla dinámica, o sea, otra tabla dinámica nueva y copiamos estos datos, ¿vale? Cap art y aquí ponemos el total, ¿vale? Cap art y aquí ponemos el total, ¿de acuerdo? Suma de previsiones definitivas. Bueno, pues digo, yo puedo decir, quito el artículo, me quedo solo con el capítulo y en lugar de obtener las cantidades económicas, sin tocar nada, configuración, le digo que me lo muestre como porcentaje sobre el general. Y la máquina me pone el porcentaje y me dice lo que significa. Me dice, mira, el capítulo 1, que siempre se me olvida, sí, capítulo 1 supone el 45% del gasto. El capítulo 2 el 5,26 y no hemos hecho nada más que hacer una tabla dinámica y no hemos hecho ni una triste cuenta. Hemos trabajado simplemente ahí. Da mucho juego las tablas dinámicas. Sí que es verdad que aquí habría que renombrarlo. Esto sí que es verdad. Podemos poner tabla dinámica, por ejemplo, porcentajes de previsiones definitivas. Hay un límite de letras. Ahí no se puede poner todo lo que queramos. Hay un límite, fijaros que llega hasta ahí. Entonces, por ejemplo, y aquí también TD, a mí me gusta nombrar TD como tabla dinámica. Y aquí, por ejemplo, ponemos capítulo más artículo, ¿vale? Por ejemplo. Y luego, pues, por ejemplo, previsiones definitivas, qué sé yo, ¿no? Para que, lo mismo, si mantenemos una nomenclatura explícita de los nombres de las hojas, es más fácil después para todo el mundo, primero para nosotros mismos, saber qué hay en cada hoja. Y sabemos que esto es una tabla dinámica, esto es otra. Lo que os decía aquí de antes, que nos quedan un par de cosas por ver. Primero, si estos datos no son explícitos, yo digo, bueno, pues cambio los datos aquí. ¿Vale? Fijaros que voy a hacer lo siguiente. De hecho, voy a hacer una cosa un poco radical. ¿Vale? Voy a coger aquí y voy a hacer un concatenar. Voy a hacer un concatenar de el texto cap con un espacio en blanco, punto y coma, y este número, que en este caso es A2. No me dejáis seleccionarlo, pongo A2. ¿Vale? Para que ponga cap 1. ¿De acuerdo? De hecho, espera que hago una cosa, al estar el formato, voy a hacer una cosa que es arrastrar y arrastrar sin formato. Así me llevo solo el resultado de la forma. ¿Vale? Y hago un corto, pegado especial. Espera, es que no me deja. Hago un copiar, que no me deja cortarlo. Hago un copiar, y hago aquí un pegar, botón derecho, pegado especial, solo valores. ¿De acuerdo? Así tengo ya en la columna A, elimino aquí. Ya tengo cap 1. ¿Vale? Y la tabla, de momento, me olvido de ella. Estoy ahí trabajando, me olvido de ella. ¿De acuerdo? La tabla ni siquiera sabe. Fijaros que aquí ni siquiera se ha enterado de que hay otras columnas y demás. Eso me olvido. Estoy simplemente preparando la hoja esta. Y aquí hago lo mismo. Esto es igual a concatenar. ¿Qué texto? Igual que antes. Mantengo art, espacio en blanco, comillas. En este caso es B1. Perdón, B2. ¿Vale? Art 10. Hacemos lo mismo. Arrastro con el botón izquierdo. Con el botón derecho. Arrastro con el botón derecho para que me salga este mensaje relleno sin formato. Así no me copia. Fijaros que si arrastro de forma normal, me está copiando la fila de color de encima, el formato de fila color gris, me está quedando horroroso. Entonces es mejor arrastrar con botón derecho y decir que rellene sin formato. ¿De acuerdo? Ahora me cojo todo esto, hago como antes, ¿vale? Copiar, botón derecho, pegado especial, valores, para quitarme la fórmula de encima. Elimino esta columna que no la necesito y ya está. Ahora, esto que ya está, me vengo aquí y ahora es cuando le digo a la máquina, oye, que ha habido un cambio de datos. ¿Vale? Me vengo aquí a la parte de análisis. Hay aquí una opción que pone actualizar. ¿Vale? Actualizar todo. ¿Vale? He hecho cambios en mi tabla de origen. ¿Vale?
Actualizo todo y la máquina ya sabe. Fijaros que aquí no ha cambiado nada, sigue llamándose columna cap, sigue llamándose columna ART, pero los datos ahora ya lee lo nuevo que he puesto, capítulo 1, artículo 10. ¿Vale? Hay una última opción que es la del diseño del informe, sobre todo. ¿Verdad? El diseño del informe, en principio, es este formato que tenéis aquí. Pero claro, hay veces que yo quizás necesite una opción de estas. ¿Vale? Aquí tenemos estas opciones, que es cuando jugamos con estas opciones, formato de esquema, formato tabular. Aquí tenemos que repita o que no repita las etiquetas de título. Esto depende para qué casos es necesario que esto esté así. ¿De acuerdo? Por defecto viene así, formato compacto. ¿Vale? Si yo quiero, fijaros, formato de esquema y formato tabular. ¿Vale? En estos formatos es donde tiene sentido repetir o no todas las etiquetas. ¿Vale? Si yo me apaño con esta opción, me vale así. Quizás sea más cómodo así que ninguno de los otros. Es bastante sencillo de entender. Formato de esquema hace algo parecido. Lo que pasa es que en lugar de dejármelo aquí, me hace una nueva columna para el artículo. ¿Vale? Digamos que me mete una columna de más respecto a la otra opción, ¿vale? En lugar de agrupar. Y en formato tabular hace lo mismo, pero me da la opción de después, utilizando la opción del repetir, que tenga una tabla de datos tal cual. ¿Vale? Una tabla de datos que luego podría utilizar incluso para seguir trabajando con ella en Excel. Además, el tema de los totales, este tema de los totales, aquí podríamos jugar con las opciones de la tabla dinámica, aquí, ¿vale? Opciones de la tabla dinámica. Aquí tengo otras opciones A mayores, totales y filtros. Mostrar totales, puedo quitarles los totales de las filas, los totales de las columnas, o también puedo jugar directamente desde aquí, ¿vale? Desde aquí mismo. Puedo decir quitar los subtotales. Quítame esos subtotales y me quita los subtotales si veo que me estorban. O sea, todo esto es jugar con el botón derecho. ¿De acuerdo? Si me valen les dejo, si no me valen les quito. Hay un montón de opciones. Bien por aquí de forma directa, bien por aquí. Las opciones de la tabla dinámica. Ya os digo que todo esto es jugar. De momento, con que sepamos esto, suficiente. Para un vídeo posterior, en el tema de los gráficos, sí que veremos que esta configuración es obligatoria. Hay un tipo de gráfico particular que necesita que los datos estén así. Cuando realmente nosotros nos podemos apañar mejor así o así, ¿de acuerdo? Que parece que es más cómodo, sin que se repitan las etiquetas, ¿de acuerdo? Yo os digo que esto dependerá de cómo queráis manejar los datos, de cómo queráis mostrarles, de cómo queráis. Pero hay un tipo de gráfico que necesita que todos los datos estén así. ¿Vale? Ya lo veremos. Entonces, son opciones para que elijáis. Ninguna es mejor que otra, simplemente es que os valga, ¿de acuerdo? Vale, voy a hacer un guardar como antes de que se me olvide. Y así ya dejamos esto preparado para el último vídeo de este bloque. Pongo aquí terminado. Que es el de creación de gráficos. Que le vamos a ver ya dentro de nada.